A ver, pensemos en esto. Hay días que de verdad marcan un antes y un después en la historia de un país. Días en que las calles se llenan, las fábricas se quedan vacías y el poder, bueno, el poder simplemente tiembla. El 17 de octubre de 1945 fue exactamente uno de esos días para Argentina. Fue un momento que definiría la política del país por el resto del siglo XX. Para entender cómo es que cientos de miles de personas llegaron a tomar las calles de Buenos Aires, primero tenemos que responder esa pregunta. Porque esto no fue un evento que surgió de la nada, para nada. Fue la culminación de crisis mundiales, de transformaciones económicas profundísimas y de un cambio social masivo. Es que todo pasó rapidísimo. En solo 8 días, el hombre que era, en ese momento, el más poderoso del gobierno militar, fue derrocado, encarcelado y luego liberado por una de las movilizaciones populares más grandes en la historia del país. ¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, para entenderlo tenemos que ir un poquito para atrás. Las raíces de lo que pasó en Argentina en 1945 no estaban solo en Argentina. No, estaban en un mundo que se había puesto de cabeza por completo una década antes. A ver, imaginemos esto por un segundo. Por décadas, la prosperidad de Argentina se basaba en algo muy simple: venderle al mundo su carne, sus granos. Pero de repente, con el Jueves Negro de 1929, este mundo simplemente dejó de comprar. El colapso fue inmediato, fue brutal, y el modelo económico que había sostenido al país por medio siglo se hizo pedazos. De las cenizas de la Gran Depresión quedó algo muy claro: el viejo capitalismo liberal. Ese de dejar hacer, dejar pasar, se había muerto. Y como vemos aquí, surgieron 3 grandes ideas, que no podían ser más distintas entre sí para reemplazarlo. El mundo entero se convirtió en una especie de laboratorio de nuevos sistemas, y cada nación tuvo que elegir su propio camino. Ahora sí, volvamos a Argentina. ¿Cómo manejó el país esta crisis mundial? Los años 30 fueron, un periodo de cambios enormes y a menudo bastante corruptos que iban a sentar las bases para lo que vendría después. Y es que el nombre, década infame, lo dice todo, ¿no? Después de un corto periodo de democracia, la vieja élite, la de los terratenientes, recuperó el poder por la fuerza. Durante toda la década gobernaron con algo que llamaban el fraude patriótico, que, a ver, seamos claros, era básicamente arreglar las elecciones para asegurarse de que la voluntad popular nunca amenazara sus privilegios. Pero fíjense, la crisis económica también obligó a un cambio gigante. Si ya no se podían importar bienes manufacturados de afuera, pues la única opción era hacerlos en casa. Este modelo, conocido como ISI, no fue tanto una elección ideológica, fue pura y dura supervivencia. Y sin quererlo, dio inicio a la era industrial de Argentina. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque un cambio económico de ese tamaño nunca, pero nunca es solo económico. La creación de miles de fábricas alrededor de Buenos Aires desató una de las transformaciones sociales más grandes de la historia argentina. Pasemos a ver cómo este terremoto económico provocó, digamos, un terremoto humano. Porque claro, las nuevas fábricas necesitaban gente, muchísima gente. Y esos trabajadores llegaron por cientos de miles, pero no desde Europa, sino desde el propio interior de Argentina. 80.000 personas por año. Pensemos bien en esa cifra. Para que nos hagamos una idea, es como si una ciudad entera se mudara a las afueras de Buenos Aires cada 12 meses. Esto no fue una migración gradual, no, fue una transformación demográfica explosiva que cambió la cara del país en menos de una década. Y esta nueva clase obrera era distinta, completamente distinta. No eran los inmigrantes europeos que habían formado los sindicatos anarquistas y socialistas a principios de siglo. No, estos eran criollos, argentinos del interior. No se sentían representados ni por los viejos partidos políticos ni por los viejos sindicatos. Eran, en resumen, una fuerza social nueva, masiva y sin nadie que hablara por ellos. Y esta cita lo ilustra de una manera increíble, porque no eran solo números en una estadística, ¿verdad? Eran personas con sueños. El sueño de escapar de la pobreza del campo, de tener un trabajo estable y, sobre todo, el sueño de la casa propia. Este anhelo los convirtió en una fuerza política potentísima, que solo estaba esperando a que alguien les hablara directamente. Y bueno,
Ese líder fue el coronel Juan Perón. Es como si todas estas fuerzas históricas, la crisis económica, el vacío político y la aparición de esta nueva clase social, todo, absolutamente todo, convergiera en una sola figura. Perón fue, hay que decirlo, increíblemente estratégico. Vio lo que nadie más en el poder estaba viendo, que esta nueva masa de trabajadores era la clave del futuro político de Argentina. Y desde un puesto que parecía secundario, la Secretaría de Trabajo empezó a solucionar reclamos históricos de los obreros, a dictar leyes laborales y a forjar una alianza directa con los sindicatos. Claro, para sus colegas militares y la vieja élite, esta alianza era una amenaza total. Veían a Perón como un demagogo, que estaba construyendo una base de poder personal y desatando fuerzas sociales que no iban a poder controlar, así que decidieron actuar. Lo obligaron a salir del gobierno y, unos días después, lo arrestaron. Creían que con eso se acababa el problema. Pero qué equivocados que estaban. El arresto de Perón no fue el final de la historia. Para nada. Fue el detonante. Lo que pasó después se convertiría en uno de los eventos más estudiados y debatidos de la historia argentina, porque marcó el nacimiento oficial de un movimiento que dominaría las décadas siguientes. Y así, volvemos al principio, al clímax de esta historia. Pero ahora, con todo este contexto, ahora sí podemos entender la explosión del 17 de octubre. La reacción no empezó en el centro de Buenos Aires, comenzó en los cordones industriales, en lugares como Berisso, el corazón de la industria de la carne. Los días 15 y 16, los trabajadores empezaron a salir de las fábricas, a marchar espontáneamente, coreando el nombre de Perón. La mecha se había encendido. Esta cita de un diario de la época nos pinta la escena perfecto. Para la mañana del 17, lo que había empezado como protestas dispersas ya era un río de gente. Columnas de trabajadores, organizadas por sus sindicatos, empezaron a marchar desde todos los suburbios hacia el centro del poder. Y esto es clave, ¿eh? La demanda era una sola, única, clara y para nada negociable. No pedían mejoras salariales, no pedían nuevas leyes, tenían un solo objetivo, la liberación y la restitución de su líder. Cientos de miles de personas marchando con un único y poderoso propósito. Imagínense la escena. Durante todo el día, las columnas de trabajadores no pararon de llegar a la Plaza de Mayo, justo frente a la Casa de Gobierno. Al caer la tarde, la plaza estaba a reventar, completamente llena. Era algo nunca antes visto. El gobierno militar que había arrestado a Perón se encontró de repente sitiado en su propio palacio por la gente a la que Perón representaba. La presión fue demasiada. El gobierno no aguantó y cedió. Liberaron a Perón y esa misma noche, él salió al balcón de la Casa Rosada para hablarle a la multitud. En ese preciso instante, Perón dejó de ser un coronel en desgracia. Se convirtió en el líder indiscutido de un nuevo movimiento de masas que acababa de descubrir su propio poder. Ese día, pues, nació el peronismo. No nació de un decreto, no. Nació de una demostración de fuerza popular en las calles. Un líder fue liberado, sí, pero lo más importante es que nació un movimiento, uno que alteraría para siempre el equilibrio de poder en Argentina. Y eso nos deja con una pregunta final, una que va más allá de Argentina. ¿Qué pasa para cualquier nación cuando las masas descubren que el poder, al final de todo, reside en ellas?